Episodio 12. ¿Cómo así, doctora? Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad e inclusión, que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En el capítulo anterior, el secretario Bonifacio y Equidad recibieron orientaciones para el uso de algunos formatos y herramientas para llevar a cabo las 3 primeras actividades del cronograma de elección de representantes de la sociedad civil del Comité Municipal de Discapacidad de Los Bananos. En este capítulo, Peregrina y Mauricio despejarán algunas dudas que tanto el secretario de despacho como la referente de discapacidad tienen en relación con la gestión documental del proceso de organización de las elecciones del Comité de Discapacidad Territorial. Municipio de Los Bananos, exterior, Plaza Central. Mauricio, Peregrina, Equidad y don Bonifacio hacen un recorrido mientras comen helado y disfrutan del atardecer en Los Bananos. Yo sé, Bonifacio y Equidad, que se preguntan por qué se solicitan tantos documentos a los candidatos. Pero tranquilos, eso tiene una explicación. Son necesarios porque la alcaldía debe estar segura de que los candidatos postulados hacen parte de la población con discapacidad, sus familias y cuidadores, además de que viven en el territorio. Peregrina también les explicó que era necesario solicitar una propuesta de representación a los candidatos para conocer sus iniciativas, que deben estar acordes con el enfoque de derechos y con las normas vigentes. ¿Cómo así? ¿Enfoque de derechos? Mauricio, con una paleta de banano en la mano, Pues se trata de que el candidato no se ponga a proponer rifas, sino, por ejemplo, que promueva la garantía de los derechos de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Un ejemplo claro puede ser que en todas las obras públicas del municipio, el secretario de Planeación incorpore las normas de accesibilidad y diseño universal. Peregrina sacando su tableta de la mochila. Y obvio, tenemos que pedir las fotos para los tarjetones, porque esto es una elección con todas las de la ley. Por cada categoría de discapacidad se debe hacer un tarjetón. Por ejemplo, si para la discapacidad física se presentan 2 candidatos, habrá un tarjetón con sus nombres y sus fotos, además de la opción de voto en blanco. Otra duda que me queda, doctora, es la de la carta de aval de la organización que representa o carta de intención de postulación como persona natural. ¿Eso a qué se refiere? Para responder, Peregrina y Mauricio citaron las páginas 12 y 13 del documento ABC de los Comités Territoriales de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social del año 2012. Peregrina, leyendo de su tableta marca Sorni, El alcalde es el encargado de convocar a las organizaciones con representación municipal, local, sin ánimo de lucro que agrupen personas con discapacidad física, visual, auditiva, mental y múltiple, a las organizaciones de padres de familia de personas con discapacidad cognitiva y a las personas jurídicas con representación territorial, cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad, a postular sus candidatos para la elección de los representantes al Comité Municipal o Local de Discapacidad, de acuerdo a lo señalado en el artículo 16 de la Ley 1145 de 2007. Es necesario considerar las diferencias de organización social de las personas con discapacidad, ya que no en todos los municipios, localidades, existen organizaciones legalmente constituidas que se agrupen de acuerdo con la discapacidad presentada. Es importante recordar que los municipios tienen diversas categorías de acuerdo con su población, sus recursos fiscales, su importancia económica y su situación geográfica, aspectos que se encuentran directamente relacionados con los desarrollos sociales y económicos que en ellos se den. En muchos de los municipios y localidades encontramos que la población con discapacidad no está organizada legalmente, pero que se ha agrupado para trabajar por sus derechos, sus necesidades y sus motivaciones, y que cuenta con líderes que han realizado la interlocución con las administraciones municipales y territoriales. Estas organizaciones deben ser convocadas por el alcalde para que de ellas se elijan los representantes de las personas con discapacidad. En caso de que en el municipio o localidad no existan organizaciones que representen algún tipo de discapacidad, sus representantes serán elegidos por la población con discapacidad no agremiada del respectivo municipio o localidad por tipo de discapacidad. Peregrina y Mauricio concluyeron
que dependiendo de las características del territorio y de la población con discapacidad, familias y cuidadores que en él habitan, se deben habilitar las posibilidades de inscripción de candidatos, tanto de organizaciones como de la población con discapacidad no agremiada. Lo más importante es poder garantizar la participación de la población. Doctora, otra pregunta. ¿A qué se refiere el representante de las personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad? Pues, mija, acuérdese de que una persona jurídica es una persona ficticia formada por varias personas físicas que pueden contraer derechos y obligaciones ante el Estado y la ley. Entonces, equidad, en el caso de las personas jurídicas, son las organizaciones las que se presentan como candidatas. No es que se vaya a presentar María López para representar a las personas jurídicas, sino que, por ejemplo, se debe presentar la Fundación Todos Incluidos, que debe tener un registro único tributario RUT y está registrada en Cámara de Comercio. Al final, y después de terminar su recorrido, el secretario Bonifacio y Equidad recordaron que los documentos de los candidatos se recibirán en la oficina de Secretaría de Gobierno, en el horario de lunes a viernes de 8:30 am a 12 del mediodía y de 2 p.m. a 5 p.m., y que esta información se publicará bien clarito. Y así nuestros amigos de los bananos han estado súper involucrados en el proceso de preparación de las elecciones durante esas 2 semanas que finalizaron el 12 de agosto de 2022. Realizaron nada menos que 5 reuniones de socialización y por cada una levantaron lista de asistencia y emitieron un acta, usando el formato entregado. Sin embargo, en el desarrollo de las reuniones encontraron que había participantes muy desconfiados con el proceso, pues decían que en el pueblo nunca pasaba nada con el tema de discapacidad. Otras personas un poco más optimistas en las reuniones expresaron que iban a conseguir los documentos para poder postularse como candidatos y consideraban que esta era una buena oportunidad para poder hacer cosas por su población. También escucharon a aquellos que decían ¿para qué hacer un proceso tan largo para elegir el comité de discapacidad? Eso antes no se hacía así. En una sola reunión de una tarde se seleccionaban los más indicados para hablar por la población, que en últimas eran los mismos de siempre. Por eso el secretario Bonifacio y Equidad en las reuniones insistieron en la importancia de seguir el paso a paso, de modo que el proceso fuera transparente y las cosas se hicieran bien. Finalmente, el comité era la oportunidad que tenía la población para interlocutar con el alcalde y su equipo de gobierno, para avanzar en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. No te pierdas nuestro siguiente episodio de esta aventura, en donde nuestros amigos continuarán resolviendo dudas sobre el proceso de elecciones. Porque así clarito, sí nos entendemos.